¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes y hoy quiero hablar de un tema que me están preguntando bastante en las redes sociales y es sobre dónde escoger si yo quisiera elegir una ciudad o un pueblo para vivir. Algo grande, algo pequeño. Es cierto que venden casas por 1 euro, por precios muy bajos. ¿Qué es eso de repoblar España? Son muchos temas que tienen que ver y que me andan preguntando muchísimo porque parece ser que algunos canales, periódicos, medios de comunicación publican mucho acerca de esto. ¿Y qué les puedo decir? De lo que sé, sí sé que publican o algunas veces dicen, hey, si te vas a vivir a tal ciudad, te están vendiendo una casa hermosísima en un sector supremamente alejado o no sé, por 1 euro. Estas cosas pueden encontrarse, de cierto, pero todo tiene una letra pequeña. Una persona que se comprometa a comprar una casa por 1 euro tendrá luego que firmar un compromiso para reformar la casa y tendrá que invertirle miles y miles de euros. No es que yo compré la casa por 1 euro y qué felicidad, me fui allí y ahora vivo como un rey. Las cosas no son tan fáciles. Además que esas casas que están vendiendo normalmente así son porque están destruidas, quedan en sitios muy alejados, en situaciones o en condiciones muy difíciles de frío o calor y no están preparadas, digamos, o están techadas o no tienen calefacción o calefacción moderna para aguantar un frío como el que conocemos en Europa y en algunas regiones del país, pues para épocas modernas. Entonces todo tiene un poco de peros que hay que tener mucho cuidado a la hora de mirar este tipo de noticias. Ahora bien, si me preguntan a mí, ¿dónde preferiría, si una ciudad grande o una pequeña? Yo normalmente siempre elijo una ciudad muy grande, pero esto es una opinión personal porque yo nací en una ciudad gigantesca con muchísimos millones de habitantes como es Bogotá, la capital de Colombia, y estoy acostumbrado a durar mucho tiempo en los desplazamientos, al ruido, a las congestiones, a las personas en la calle. Pero hay muchísimas personas que viven o han nacido en regiones, ciudades, pueblos mucho más pequeños, que les gusta el campo, la tranquilidad, buenas vistas, mucho verde y quieren otro tipo de cosas. Para ese tipo de personas habría programas en España como el programa Repoblar España, que ese sí creo que lo han escuchado varias personas y yo tengo aquí la página web de uno de ellos, Proyecto contra la despoblación de la España vaciada. Hay varias páginas en internet sobre este tipo de temas donde publican muchísima información porque es cierto, hay ayuntamientos que sí que atraen a personas migrantes, españolas, desde su país de origen o bueno, hay muchísimas formas de ver este tema para intentar repoblar sus ciudades. ¿Por qué? Porque la gente joven se ha ido de esos lugares. Alguna vez yo hablaba con extranjeros europeos que viven en países latinoamericanos y les preguntaba que por qué estaban allí y muchos dicen obviamente porque les gusta la cultura, porque en nuestras ciudades se encuentran muchísimas cosas que en países europeos no encuentran. Y algunas de las razones también son esas, porque así sean europeos, han nacido y vivido en ciudades muy pequeñas, en pueblos donde no hay casi oportunidades, venir a vivir a una ciudad como Madrid, Barcelona o de cualquier capital europea es muy costoso, pero nuestras capitales y ciudades grandes en Latinoamérica tienen las mismas comodidades y muchas veces para ellos como extranjeros es mucho más fácil vivir allí que para nosotros porque al ser europeos, ser ojiclaros, rubios, hablar trabado, pues encuentran más oportunidades que a nosotros los que somos de allí. Y lo digo por experiencia propia porque mi pareja, mi mujer Mayra, que todos conocen en este canal, es alemana y sufrió entre comillas, obviamente, eso en Colombia.
sin buscar empleo, pero al ser alemana le ofrecían múltiples cosas y obviamente nosotros aprovechamos de eso. Entonces, muchos europeos están allí porque encuentran en nuestras ciudades ese tipo de cosas y despueblan muchísimas poblaciones pequeñas aquí. Entonces, en esta página de Proyecto contra la Despoblación de la España Vaciada, por ejemplo, dice: a menudo confundimos calidad de vida con vivir en grandes ciudades donde creemos tenerlo todo, como yo, pero es por mi costumbre. Gracias a esta creencia estamos saliendo de las mejores zonas rurales, abandonando pueblos y dejando que varias provincias estén perdiendo un gran número de escuelas, centros de salud e incluso oportunidades laborales. Nuestra intención desde Plan Repuebla es reactivar esas zonas rurales a través de dos fases. Fase 1, contactar y colaborar con ayuntamientos de distintas localidades afectadas y generar una especie de banco de viviendas libres aptas para su habitabilidad. Y fase 2, poner estas viviendas a un precio razonable de alquiler o venta a disposición de usuarios que se quieran trasladar a la zona en busca de nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida. Esto en principio suena fantástico y esta página lo bueno es que reúne muchísima información de toda esa España despoblada. Entonces, en este momento no está el mapa aquí actual, hay un buscador por poblaciones, pero si uno baja hay un listado de provincias de densidad, por densidad de población. Está Soria, Zamora, Palencia, Burgos, Segovia, provincia de Ávila, provincia de Salamanca, Valladolid y provincia de León. En esta página se van a encontrar ofertas de empleo, oportunidades para comprar o alquilar viviendas, bueno, un montón de temas que sirve para cualquier tipo de personas, migrantes, españoles, extranjeros, con o sin papeles, un montón de cosas. Ya hemos hablado además de qué poblaciones pagan hasta algún tipo de dinero para atraer gente a que venga a trabajar en sus campos, a repoblar ciertas ciudades. Busquen los temas si están interesados o busquen esta página. Su página es planrepuebla.es, porque después me están diciendo ahí por qué no has dejado el enlace, porque lo estoy diciendo acá, planrepuebla.es. Si uno, por ejemplo, entrara a alguna de estas poblaciones, mira, aquí después ponen ayudas a la despoblación, licitaciones abiertas, regenta un bar por solo 250 euros al año, plan de 200 euros para repoblar un pueblo segoviano con 2 vecinos, tal. Bueno, aquí hay artículos que hablan un poco sobre todos estos temas. Algunos, muchos no les gustará, a otros muchísimos sí que les podrá interesar toda esta información. Si uno entra, por ejemplo, a la provincia de Salamanca, entonces nos dice cuántos habitantes tiene, su población, kilómetros cuadrados y aclaran. En esta página te mostramos cada una de las poblaciones de Salamanca, centros educativos, ofertas de empleo en la zona, en la provincia, iniciativas sociales en la zona y un listado de viviendas asequibles para quienes estén interesados en repoblar aquellas zonas en riesgo severo de despoblación. Luego nos pone cuál es la iniciativa. Recopilación de iniciativas y noticias relacionadas con proyectos para la repoblación de la provincia de Salamanca. Aquellos pueblos o asociaciones interesados pueden contactarnos para difundir proyectos relacionados con la repoblación. También ayúdanos en creación de campañas de marketing para redes sociales, como esta que estoy haciendo yo en este momento. Y luego nos pone un listado de poblaciones y nos aclara enlaces a cada una de las poblaciones de la provincia de Salamanca y nota muy importante, no están listados municipios pertenecientes a ayuntamientos de poblaciones mayores, o sea, las grandes ciudades como Salamanca, propiamente dicha, que no necesitará repoblarse porque ya es una ciudad grande, una ciudad universitaria donde van muchas personas, su universidad es supremamente famosa. Pues no les interesa en la capital, les interesa en pues lugares mucho más pequeños y nos aparecen un montón de enlaces a cada uno de ellos para que podamos encontrar información de ellos. Ahí como lo dice toda la información, puestos de trabajo, hospitales, colegios, cada punto que ustedes necesiten para que puedan encontrar lo que más les interesa si es lo que ustedes están buscando.
Obviamente yo creo que hay que aclarar que habrá unas poblaciones completamente deshabitadas donde usted llegará casi que a colonizar nuevamente un espacio, a poner la panadería para poder vender pan, a cultivar para poder sacar alimentos de la tierra, a empezar a, bueno, si tienen hijos, llevarlos para que vuelvan a abrir un colegio. En algunos ni siquiera habrá atención hospitalaria, así que entre más vaya creciendo la población, más posibilidades hay de que vuelvan a enviar a un médico, médica allí para atención primaria. O sea, tengan en cuenta que hay que repoblar, y repoblar significará empezar en condiciones muy duras que al principio serán complicadas, pero con el tiempo seguramente puedan mejorar. Esto también hay que aclarárselo a algunas personas que vienen a pedir aquí asilo o refugio, porque cuando las personas, por ejemplo, piden refugio, asilo, protección en la ciudad de Barcelona y necesitan un lugar de acogida, pues Acogida Barcelona tendrá que derivarlo a algún sitio donde tengan espacio, y muchas veces los envían a un sitio que necesite poblar. Entonces hay mucha deserción en algunos de estos programas, porque después las personas dicen, no, imagínense, me enviaron por allá a un pueblo en la nada, donde no había nada, sí me dieron una casa, sí me dieron una ayuda para sobrevivir, pero no había nada que hacer, me aburría, el colegio quedaba no sé cuántos kilómetros para mis hijos, si tenía un problema de salud, no sé qué. Esas cosas hay que tenerlas muy claras y muy en cuenta. No es que si pidieron refugio, protección, asilo aquí en Barcelona se tengan que quedar en Barcelona o en Madrid o en Valencia. Los pueden derivar a cualquier otro lugar. Pero en definitiva, este tipo de páginas ayudan muchísimo para esclarecer dudas sobre estos temas. Si a ustedes les interesa que hablemos más de esto, háganoslo saber para hacer un directo con algún experto, por ejemplo, porque es que además no es la única página. Les voy a dejar otra por acá que es España Despoblada, españadespoblada.es, donde también hacen lo mismo. Si entran al menú dirán proyectos de emprendimiento para repoblar lugares en España. O sea que será importante que busquen en Google, como siempre les recomendamos, para que encuentren muchísimas páginas que hablan de estos puntos específicos. Y otra cosa con las que los quisiera dejar sería este artículo del Español: las 42 naciones de Burela, el puerto gallego con más extranjeros, son los que mejor están trabajando. Porque hay lugares que aún sin ser lugares despoblados sí que les interesa contratar mano de obra extranjera, porque según lo dicen acá en este artículo, si lo leen, lo hacen mejor, trabajan mejor, no sé de sueldos, acá no hablan de cuánto están pagando. Tengan mucho cuidado con la explotación laboral y todos estos temas que ya hemos nombrado en otros videos. Pero lo bueno es que en este artículo del Español, publicado el 9 de enero del 2022, por ejemplo, hablan de la oficina de una persona que se encarga de contratar personas en país de origen. Nombran muchísimo a Perú, países africanos y asiáticos que traen para trabajar acá en puertos y en barcos. Y ya hemos tocado esos temas también anteriormente, que esos trabajos pertenecen o están publicados siempre en el catálogo de empleos de difícil cobertura. Así que es muy fácil captar mano de obra desde el extranjero, aunque recuerden que este 2022 hay posibilidades de contratar casi en cualquier cosa, parece, a personas desde sus países de origen. Hoy tendremos uno en vivo sobre ese tema, así que no se lo pierden. Busquen estas noticias en el Español y las otras páginas que ya les he dejado. Cualquier duda, ya saben, déjenmela acá, comentarios, e intentaremos, si les interesa, hacer un programa mucho más largo sobre este tema de repoblar España y de pronto otros países de Europa. Gracias y que estén muy bien. Chao.